El minotauro respiraba tan cerca que Mateo sentía el calor de su aliento como una tormenta contra su rostro. Y en ese instante comprendió que el monstruo no era lo que más temía, sino el reflejo perfecto de todo aquello que había evitado mirar dentro de sí mismo. Las paredes del laberinto temblaban con cada paso de la criatura. Piedras antiguas, susurrando secretos que llevaban siglos, enterrados entre musgos plateados y enredaderas que brillaban como venas de luz líquida. Mateo había entrado al laberinto del tiempo infinito buscando una salida a su miedo, pero lo que encontró fue un espejo viviente con cuernos retorcidos como raíces de árboles milenarios y ojos que contenían la tristeza de 1000 batallas perdidas. El niño apretó los puños, sintiendo como su corazón latía con la fuerza de un tambor ancestral, y supo que este encuentro cambiaría todo lo que creía saber sobre el coraje, la soledad y el poder de enfrentar las sombras que habitan en los rincones más oscuros del alma. Antes de continuar con esta aventura mágica, me encantaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal para seguir explorando historias que tocan el corazón. Si esta historia está resonando contigo, dale un like para que más personas puedan descubrirla. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu rincón del mundo. Es siempre fascinante ver quién se une a nosotros desde todas las partes del mundo, creando esta red increíble de soñadores. Mateo había descubierto el laberinto del tiempo infinito por accidente, aunque en su corazón sabía que los accidentes no existen cuando el destino teje sus hilos con manos invisibles. Caminaba por el bosque detrás de su casa, un lugar donde los árboles crecían tan altos que parecían sostener el cielo con sus ramas como columnas de una catedral olvidada, cuando tropezó con una piedra cubierta de inscripciones que brillaban con un resplandor azul verdoso, como si alguien hubiera derramado pedazos de luna sobre su superficie. Al tocarla, el suelo bajo sus pies se abrió como una boca hambrienta y lo tragó hacia un túnel que descendía en espiral. Las paredes cubiertas de símbolos que danzaban y cambiaban de forma mientras caía, transformándose en pájaros, en olas, en rostros que lo miraban con expresiones de advertencia y bienvenida al mismo tiempo. La caída no fue dolorosa sino extraña, como sumergirse en agua tibia que lo sostenía y lo acariciaba, mientras descendía hacia las profundidades de la tierra. Mateo cerró los ojos y cuando los abrió, estaba de pie frente a un arco de piedra tan antiguo que parecía haber nacido junto con las primeras montañas, sus bordes erosionados por milenios de viento que nadie había sentido, y lluvia que jamás había caído en la superficie. El arco marcaba la entrada al laberinto, y más allá de él se extendía un corredor interminable, de paredes tan altas que se perdían en una oscuridad que palpitaba como un corazón vivo. El aire olía a tierra húmeda mezclada con algo dulce y metálico, como sangre antigua transformada en perfume por el paso del tiempo. Mateo dio un paso adelante y el arco resonó con un sonido grave que vibró en sus huesos, como si la piedra misma estuviera cantando una canción de bienvenida. Las paredes del corredor estaban cubiertas de enredaderas luminiscentes que despedían una luz suave y plateada, creando sombras que se movían como criaturas independientes, bailando al ritmo de una música que solo ellas podían escuchar. El suelo bajo sus pies era de piedra pulida que reflejaba su imagen distorsionada, como si estuviera caminando sobre un espejo líquido que mostraba versiones alternativas de sí mismo a un Mateo más valiente, uno más asustado, otro que sonreía con una confianza que el Mateo real nunca había sentido. Cada paso que daba producía un eco que se multiplicaba y se transformaba, convirtiéndose en voces susurrantes que hablaban en idiomas que su mente no comprendía, pero su corazón reconocía como verdades antiguas. El laberinto se extendía ante él como un organismo vivo que respiraba y se contraía, los pasillos ramificándose en direcciones imposibles, algunos ascendiendo hacia arriba en ángulos que desafiaban la gravedad, otros descendiendo en espirales que parecían no tener fin. Mateo sintió el peso del miedo asentarse en su pecho como una piedra fría, pero también algo más, una curiosidad ardiente que lo empujaba hacia adelante, la sensación de que este lugar lo había estado esperando toda su vida, y que dentro de sus muros retorcidos encontraría respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que había estado formulando. Las enredaderas luminiscentes se movían y se entrelazaban como serpientes de luz, formando patrones que cambiaban constantemente, creando mapas efímeros que desaparecían antes de que pudiera memorizarlos. Un sonido profundo resonó desde algún lugar lejano en el corazón del laberinto, un rugido que contenía dolor y furia en partes iguales, mezclado con algo que sonaba terriblemente parecido a la soledad. Mateo se detuvo, su corazón martilleando contra sus costillas, como un pájaro atrapado tratando de escapar de una jaula. El rugido se repitió, esta vez más cerca, y las paredes del laberinto temblaron con su fuerza, pequeñas piedras desprendiéndose del techo
y cayendo a su alrededor como lágrimas de piedra. Supo entonces, con una certeza que le helaba la sangre y le encendía el alma al mismo tiempo, que no estaba solo en este lugar, y que lo esperaba en el centro del laberinto era algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. Mateo respiró profundo, sintiendo como el aire del laberinto llenaba sus pulmones con un frío que parecía venir de siglos atrás, y comenzó a caminar. No sabía hacia dónde lo llevaban sus pasos, pero confiaba en que sus pies conocían el camino mejor que su mente asustada. Las enredaderas luminiscentes se inclinaban hacia él mientras pasaba, rozando su piel con un tacto que era mitad caricia, mitad advertencia. Y en su luz plateada, vio reflejados fragmentos de recuerdos que no le pertenecían. Guerreros antiguos caminando por estos mismos corredores, sacerdotes cantando plegarias a dioses olvidados, y una criatura solitaria vagando por el laberinto durante eternidades, buscando algo que había perdido hace tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba qué era. El corredor se ensanchó de repente, abriéndose a una cámara circular, donde el techo se elevaba hasta perderse en una oscuridad absoluta que parecía contener estrellas que parpadeaban y morían en ciclos imposiblemente rápidos. En el centro de la cámara había una fuente de piedra tallada con figuras de hombres y toros, entrelazados en una danza eterna de conflicto y abrazo, el agua que brotaba de ella brillando con un resplandor dorado que iluminaba las paredes con patrones cambiantes que contaban historias sin palabras. Mateo se acercó a la fuente, hipnotizado por la belleza salvaje de las tallas, y cuando sus dedos rozaron el agua dorada, sintió una descarga de conocimiento que atravesó su cuerpo como un rayo. Vio el origen del laberinto construido, Nuparaú, en Sejaj, sin Nuparaú Protege, y vio al guardián que había sido condenado a caminar sus pasillos hasta que alguien lo liberara del peso de su propia existencia. Bebió del agua dorada, y su sabor era como miel mezclada con hierro, dulzura y dolor en cada gota que deslizaba por su garganta. Su visión se agudizó, y las sombras que danzaban en las paredes cobraron forma definida, mostrándole el camino hacia el corazón del laberinto donde el Minotauro esperaba, no con hambre de carne, sino con hambre de comprensión, de ser visto no como un monstruo, sino como lo que realmente era un ser atrapado entre dos mundos, ni completamente humano, ni completamente bestia, condenado a encarnar los miedos de aquellos que nunca se atrevieron a mirar sus propias sombras. Mateo limpió las gotas doradas de sus labios y continuó caminando, sintiendo cómo su miedo se transformaba en algo diferente, algo que brillaba con la misma intensidad, pero de un color distinto, la determinación de enfrentar lo que sea que lo esperara adelante. Los pasillos se volvieron más estrechos, y las paredes parecían respirar, contrayéndose y expandiéndose con un ritmo hipnótico que coincidía con los latidos de su corazón. Las enredaderas luminiscentes se habían vuelto más brillantes, como si el laberinto mismo estuviera guiándolo hacia su destino, y el aire se había llenado de un zumbido bajo y constante que vibraba en sus dientes y resonaba en sus huesos. Mateo sintió que el tiempo en este lugar no fluía de la manera normal, que cada paso que daba lo llevaba no solo a través del espacio, sino también a través de capas de realidad que se superponían unas sobre otras como páginas de un libro infinito. Podía sentir el peso de siglos presionando sobre sus hombros, y también la ligereza de momentos que aún no habían sucedido. Posibilidades futuras, flotando en el aire como semillas de diente de león, esperando ser sopladas hacia su destino. El rugido volvió a resonar, esta vez tan cerca que Mateo pudo sentir las vibraciones atravesando las paredes de piedra y entrando en su cuerpo como ondas de sonido sólido. Se detuvo en medio de un corredor donde las paredes se curvaban hacia adentro, creando un efecto de túnel que parecía succionar la luz y el sonido hacia algún punto invisible en la distancia. Las enredaderas luminiscentes aquí eran más escasas, dejando amplias zonas de sombra donde su imaginación poblaba cada rincón, con formas amenazantes que se disolvían cuando dirigía su mirada directamente hacia ellas. Su respiración se había vuelto irregular, cada inhalación sonando demasiado fuerte en el silencio expectante que había dejado el rugido, y podía escuchar el latido de su corazón como tambores de guerra anunciando una batalla inminente. Una corriente de aire cálido sopló desde adelante, trayendo consigo un olor que era mitad animal, mitad algo más antiguo y profundo, como tierra removida después de milenios de reposo. Mateo avanzó con pasos cautelosos, sus zapatos produciendo susurros contra el suelo de piedra, que parecían multiplicarse y rebotar en las paredes creando una sinfonía de movimiento
fantasmal. El corredor se abrió abruptamente a una galería larga y estrecha, donde las paredes estaban cubiertas de frescos desgastados que mostraban escenas de una historia que Mateo no conocía, pero que sentía familiar en algún nivel profundo de su ser. Un joven héroe con una espada brillante, un laberinto dibujado como un cerebro gigante, y en el centro, una figura con cabeza de toro que no parecía feroz, sino infinitamente triste, sus ojos pintados con tal maestría que parecían seguir a Mateo mientras caminaba. Los frescos contaban una historia que las palabras no podían capturar completamente, una narrativa de sacrificio y destino entrelazados como hilos en un tapiz oscuro. Mateo vio imágenes de jóvenes siendo enviados al laberinto, no como castigo sino como ofrendas a algo que los frescos no mostraban claramente, sus rostros pintados con expresiones que mezclaban terror y resignación. Vio al Minotauro no como un cazador, sino como una víctima, encerrado no por su maldad, sino por el miedo de aquellos que lo habían creado, condenado a ser tanto guardián como prisionero de un laberinto que era tanto su hogar como su celda. Las imágenes se volvían más abstractas hacia el final de la galería, disolviéndose en patrones geométricos que dolían al mirarlos directamente, como si estuvieran tratando de comunicar verdades que la mente humana no estaba diseñada para comprender. Al final de la galería había una puerta de madera tan antigua que parecía petrificada, sus tablas negras como carbón y cubiertas de símbolos grabados que brillaban con un resplandor rojo oscuro, como brasas que se niegan a apagarse. Mateo extendió su mano hacia la puerta y antes de que sus dedos la tocaran, ésta se abrió hacia adentro con un chirrido que sonaba como un grito de dolor largamente contenido. Más allá de la puerta había una escalera que descendía en espiral, los escalones tan desgastados en el centro, que formaban cuencas pulidas por incontables pies que habían recorrido este camino antes que él. Las paredes de la escalera goteaban con una humedad que brillaba con un tinte verdoso, y el aire que subía desde abajo era denso y cargado con la promesa de revelaciones que no podrían ser deshechas una vez conocidas. Mateo comenzó a descender, cada paso resonando con un eco que se transformaba en susurros que casi formaban palabras en el límite de su comprensión. La escalera parecía no tener fin, girando y girando en una espiral que lo llevaba más profundo en las entrañas de la tierra, o quizás más profundo en algún espacio que existía fuera de las leyes normales de la física. Las paredes comenzaron a cambiar, la piedra siendo reemplazada, gradualmente, por algo que parecía hueso pulido, amarillento y suave al tacto, con vetas que formaban patrones que se asemejaban inquietantemente a escritura, en un alfabeto que nunca había existido, pero que su subconsciente reconocía como significativo. El aire se volvió más espeso, cada respiración requiriendo un esfuerzo consciente, como si estuviera inhalando no solo oxígeno, sino también tiempo condensado. Un sonido diferente llegó desde abajo, no el rugido que había escuchado antes, sino algo más sutil y perturbador. Una respiración profunda y rítmica, el sonido de algo enorme inhalando y exhalando con la regularidad de las mareas. Mateo sintió su cuerpo responder involuntariamente, su propia respiración sincronizándose con ese ritmo hipnótico, como si él y la criatura que esperaba abajo estuvieran conectados por un hilo invisible que resonaba con cada latido de sus corazones. La sincronización lo asustó más que cualquier rugido hubiera podido, porque implicaba una conexión, una similitud entre él y el monstruo que su mente consciente rechazaba, pero su corazón reconocía como verdadera. La escalera finalmente terminó, desembocando en un pasillo bajo donde Mateo tuvo que agacharse para avanzar. Las paredes tan cercanas a cada lado que podía tocarlas simultáneamente, extendiendo ambos brazos. El techo goteaba con un líquido espeso que olía a hierro oxidado y miel fermentada, cada gota cayendo con un sonido que reverberaba como campanadas en la distancia. El pasillo se curvaba y retorcía como los intestinos de un ser gigante, y Mateo tuvo la sensación perturbadora de que no estaba caminando a través de una estructura construida, sino a través del cuerpo de algo vivo, algo que lo estaba tragando lentamente y lo llevaría hacia su centro, donde esperaba un corazón que latía con el ritmo del destino mismo. El pasillo se ensanchó gradualmente y la luz cambió, volviéndose más roja y pulsante, como si estuviera aproximándose a una fuente de calor viviente. Mateo emergió en una cámara que robó el aliento de sus pulmones con su vastedad imposible, un espacio tan grande que su mente se negaba a aceptar que pudiera existir bajo tierra. El techo se arqueaba por encima como el interior de una catedral construida para gigantes,
con columnas de piedra que se elevaban como árboles petrificados, sus superficies cubiertas de musgo que brillaba con todos los colores del arco iris en patrones que cambiaban constantemente. El suelo era de arena negra, que reflejaba la luz roja, con destellos que parecían chispas de fuego, atrapadas en vidrio oscuro. Y en el centro de la cámara, atado con cadenas que brillaban como si estuvieran hechas de luz solidificada, estaba el Minotauro. La criatura era más grande de lo que Mateo había imaginado. Su cuerpo musculoso, cubierto de cicatrices que contaban historias de batallas y sufrimientos que se extendían más allá de la memoria humana. Su cabeza de toro era noble y terrible al mismo tiempo, los cuernos curvándose hacia el cielo como si trataran de alcanzar una libertad que siempre permanecía fuera de su alcance. Pero fueron los ojos del Minotauro los que capturaron a Mateo y lo sostuvieron en su lugar, ojos que contenían una inteligencia profunda y dolorosa, ojos que habían visto demasiado y comprendido más de lo que cualquier ser debería tener que comprender, ojos que lo miraban, no con hambre, sino con un reconocimiento que hizo que algo dentro de Mateo se estremeciera y despertara. El Minotauro no se movió, solo lo observó con esa mirada que parecía penetrar a través de todas las capas de pretensión y defensa que Mateo había construido alrededor de sí mismo, viendo directamente hacia el núcleo de quien realmente era. Y en ese momento de conexión ocular, Mateo comprendió algo fundamental. Este encuentro no era accidental, y el Minotauro no era su enemigo sino su maestro, y las lecciones que estaba a punto de aprender serían dolorosas y necesarias en partes iguales, y cambiarían la forma en que se veía a sí mismo y al mundo para siempre. Las cadenas que sujetaban al Minotauro brillaban con una luz que pulsaba al ritmo de 2 corazones latiendo en sincronía imperfecta, el de la criatura profundo y lento como un tambor de guerra, el de Mateo rápido y agitado como alas de colibrí atrapado. El niño dio un paso adelante, y luego otro, sus pies moviéndose casi independientemente de su voluntad consciente, atraídos por una fuerza magnética que emanaba del ser encadenado. La arena negra crujía bajo sus zapatos, con un sonido que era mitad suspiro, mitad advertencia, cada pisada dejando huellas que se llenaban inmediatamente con una luz roja que las hacía parecer heridas abiertas en la piel de la tierra. El Minotauro inclinó su cabeza masiva, un gesto que podría haber sido amenazante pero que de alguna manera transmitía una tristeza tan profunda que Mateo sintió su garganta cerrarse con una emoción que no podía nombrar. Las cicatrices que cubrían el cuerpo de la criatura eran como mapas de dolor, cada una contando una historia de batalla o castigo, o simplemente el desgaste de existir durante demasiado tiempo, en un lugar donde el tiempo mismo se había vuelto una forma de tortura. El pelaje de la bestia era de un marrón oscuro casi negro, pero donde la luz roja lo tocaba, brillaba con tonos de bronce y oro, como si bajo la superficie de ese cuerpo animal habitara algo precioso y noble, que había sido enterrado bajo capas de sufrimiento. «Has venido», dijo el Minotauro, y su voz era como rocas rodando en un río subterráneo, profunda y resonante, pero también conteniendo una musicalidad inesperada, como si hubiera aprendido a hablar escuchando canciones olvidadas. Todos vienen, eventualmente, el laberinto llama a aquellos que más necesitan perderse, para poder encontrarse en las palabras, colgaban en el aire como campanas que continuaban vibrando mucho después de que el sonido inicial había cesado. Y Mateo sintió cada una de ellas, resonando en algún lugar profundo de su pecho, en un espacio que no sabía que existía hasta ese momento. Mateo trató de hablar, pero su voz emergió como un susurro quebrado que se perdió en la vastedad de la cámara. Tragó saliva y lo intentó nuevamente, esta vez logrando producir palabras que sonaban pequeñas e inadecuadas frente a la presencia masiva del Minotauro. ¿Quién eres? Era una pregunta estúpida, porque sabía quién o qué era esta criatura. Pero las palabras que realmente quería decir, las preguntas que realmente importaban, permanecían atascadas en algún lugar entre su mente y su boca, demasiado grandes y aterradoras para ser liberadas. El Minotauro emitió un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo, ambos tan entrelazados que era imposible distinguirlos. «Soy lo que tú temes», respondió, sus ojos fijos en Mateo, con una intensidad que hacía imposible apartar la mirada. «Soy todo aquello que has evitado mirar cuando te encuentras con tu reflejo. Soy la parte de ti que consideras monstruosa, la furia que entierras, el dolor que pretendes no sentir, el poder que te aterra poseer. Soy el guardián del umbral entre quien crees que eres y quien realmente podrías llegar a ser». Las palabras golpearon a Mateo como puños físicos,
cada una aterrizando en algún lugar vulnerable de su ser y resonando con una verdad que dolía reconocer. Las cadenas tintinearon cuando el Minotauro cambió de posición, sus músculos ondulando bajo la piel como corrientes submarinas. ¿Sabes por qué estoy encadenado, pequeño caminante?, preguntó. Y había algo en su tono que sugería que la pregunta era una prueba, que la respuesta de Mateo revelaría algo importante sobre quién era y quién podía llegar a ser. Mateo sacudió su cabeza, incapaz de formar palabras, sintiendo que cualquier respuesta que diera sería inadecuada e incorrecta. El Minotauro asintió como si la falta de respuesta fuera en sí misma una respuesta, y continuó: estoy encadenado, no por mi fuerza, sino por mi verdad. Las cadenas no me sostienen aquí, yo sostengo las cadenas. Son el peso del miedo de otros, el peso de ser visto solo como un monstruo cuando soy mucho más que eso. Algo quebrarse dentro de sí. Una pared que había estado construyendo durante años, sin siquiera darse cuenta de que lo hacía. Recordó todas las veces que había escondido sus emociones, porque le habían enseñado que los niños no deben llorar, que mostrar miedo es debilidad, que la ira es algo vergonzoso, que debe ser enterrado profundamente donde nadie pueda verla. Recordó cómo se había convertido en un experto en usar máscaras, en mostrar solo las partes de sí mismo que consideraba aceptables mientras mantenía todo lo demás escondido en un laberinto interno que había construido para protegerse, pero que se había convertido en su propia prisión. Veo que comienzas a comprender, dijo el Minotauro, su voz ahora más suave, casi gentil. El laberinto no es solo este lugar de piedra y sombra. Cada uno de nosotros construye un laberinto en su interior, pasillos retorcidos donde escondemos las partes de nosotros mismos que tememos mostrar al mundo. Y en el centro de ese laberinto interior hay un guardián, un monstruo que creemos que debemos mantener encerrado porque si lo liberamos, destruirá todo lo que amamos. Pero ese monstruo no es lo que pensamos, es nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestra autenticidad en su forma más pura y sin filtrar. Las cadenas comenzaron a brillar más intensamente, y Mateo se dio cuenta de algo asombroso. No estaban hechas de metal, sino de luz solidificada. Y esa luz tenía un color y una textura que reconocía porque la había visto antes, en sus propios sueños. En esos momentos entre el dormir y el despertar, cuando las verdades que escondemos durante el día emergen sin ser invitadas. Las cadenas eran miedo cristalizado, vergüenza convertida en metal. Todas las creencias limitantes que había absorbido de un mundo que le decía constantemente quién debía ser, en lugar de permitirle descubrir quién realmente era. El Minotauro extendió una de sus manos masivas, la palma abierta hacia Mateo en un gesto que era mitad invitación, mitad desafío. Acércate, dijo, y había una urgencia en su voz que no admitía negación. Acércate y toca las cadenas. Siente el peso de lo que llevas sin saberlo. Solo cuando reconozcamos el peso de nuestras propias cadenas, podemos comenzar el trabajo de liberarnos de ellas. Mateo sintió sus piernas moverse, llevándolo más cerca de la criatura, cada paso requiriendo más coraje que todo lo que había hecho en su vida. Porque acercarse al Minotauro significaba acercarse a todas las cosas dentro de sí mismo, que había pasado años evitando. Cuando sus dedos finalmente tocaron las cadenas, sintió una descarga que atravesó su cuerpo, como electricidad líquida, y de repente ya no estaba en la cámara subterránea, sino en algún lugar más profundo. Un espacio interno, donde las paredes eran recuerdos, y el suelo era emociones no procesadas. Vio versiones de sí mismo, que había enterrado el niño de 5 años llorando, porque los otros niños se burlaron de él. El niño de 7 años tragándose su ira, cuando un adulto lo trató injustamente. El niño de 9 años, fingiendo que no le importaba cuando fue excluido. Vio todas estas versiones de sí mismo encadenadas en su propio laberinto interior, y comprendió que el Minotauro no era solo una criatura separada, sino también una representación de todo lo que había reprimido, todo lo que había juzgado como inaceptable en sí mismo. La visión se intensificó hasta volverse casi insoportable, capas de memoria y emoción superponiéndose unas sobre otras como transparencias, manchadas que creaban una imagen compleja y dolorosa de quién era Mateo realmente cuando removía todas las máscaras y pretensiones. Vio el momento en que había decidido, sin siquiera darse cuenta de que estaba tomando una decisión, que era más seguro ser pequeño que ser grande, más seguro permanecer invisible que arriesgarse a ser visto completamente. Vio cómo esa decisión se había convertido en la primera cadena, y cómo cada vez que eligió el silencio sobre la verdad, la complacencia sobre la autenticidad, había añadido otro eslabón a esas cadenas, hasta que ya no podía recordar
cómo se sentía moverse libremente. Las manos del Minotauro envolvieron las de Mateo, tan grandes que podían contenerlo completamente. Y sin embargo, su toque era sorprendentemente gentil, un contraste inquietante con el poder destructivo que obviamente poseía. ¿Sientes el peso?, preguntó la criatura, su aliento cálido contra el rostro de Mateo, oliendo a tierra antigua y tormentas lejanas. Cada cadena tiene un nombre. Está aquí, y tocó un eslabón que brillaba con un resplandor azul pálido. Es el miedo al rechazo. Y esta, tocando otra que pulsaba con luz amarilla enfermiza, es la creencia de que tus emociones son demasiado grandes, demasiado intensas, demasiado inadecuadas para ser compartidas con el mundo. Mateo sintió lágrimas ardientes deslizándose por sus mejillas, y por primera vez en años, no trató de detenerlas o esconderlas. Las lágrimas caían sobre las cadenas y donde tocaban el metal brillante. Este comenzaba a agrietarse, pequeñas fisuras apareciendo en la superficie pulida, como hielo quebrándose bajo el peso de una temperatura en aumento. El Minotauro observó esto con una expresión que Mateo no podía interpretar completamente, algo entre esperanza y dolor, como si hubiera visto este proceso antes, pero nunca había dejado de sorprenderlo o conmoverlo. Las cadenas se rompen, no con fuerza bruta, sino con reconocimiento, explicó el Minotauro, su voz tomando un tono de maestro, compartiendo sabiduría ganada a través de siglos de sufrimiento. Cada vez que reconoces una verdad sobre ti mismo que has estado negando, una cadena se debilita. Cada vez que permites que una emoción que has estado reprimiendo fluya a través de ti sin juzgarla, otro eslabón se quiebra. La liberación no viene de la victoria en batalla, sino de la rendición ante lo que es real. Las palabras flotaban en el aire, como semillas llevadas por el viento, y Mateo sintió cada una de ellas plantándose en algún lugar fértil dentro de su conciencia. El suelo de arena negra comenzó a cambiar, transformándose en una superficie reflectante que mostraba no el reflejo del presente, sino posibilidades del futuro, versiones de Mateo que podría llegar a ser si elegía la valentía sobre el miedo, la autenticidad sobre la conformidad. Vio a un Mateo adulto de pie frente a una multitud, hablando con una voz que resonaba con confianza y verdad, sin disculparse por ocupar espacio en el mundo. Vio a un Mateo abrazando a alguien que amaba, sus emociones fluyendo libremente, sin las barreras que actualmente mantenía entre su corazón y el mundo. Vio múltiples caminos ramificándose desde este momento, cada uno brillando con diferentes colores que representaban diferentes elecciones y sus consecuencias. El futuro no está escrito, dijo el Minotauro, siguiendo la dirección de la mirada de Mateo hacia las imágenes que danzaban en el suelo reflectante. Estas son solo posibilidades, semillas que pueden crecer si las riegas con las decisiones correctas. Pero hay algo que debes entender. La valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es sentir el miedo en toda su intensidad aterradora y actuar de todas formas, no a pesar del miedo, sino con el miedo como compañero que te recuerda que lo que estás haciendo importa. Sus palabras resonaron en el pecho de Mateo como una campana de bronce tocada en una catedral vacía, vibrando con una verdad que su cuerpo reconocía antes de que su mente pudiera procesarla completamente. Mateo miró hacia las cadenas que aún sostenían al Minotauro y vio algo que no había notado antes. Algunas de las cadenas no brillaban con el mismo color que las otras. Estas eran más oscuras, casi negras, y pulsaban con un ritmo diferente, más lento y más profundo, como el latido de un corazón que ha olvidado cómo detenerse. ¿Qué son esas?, preguntó, señalando hacia las cadenas oscuras, y sintió un escalofrío recorrer su columna cuando el Minotauro siguió su mirada y algo parecido al dolor cruzó su rostro masivo. Esas son las cadenas más antiguas, respondió la criatura con una voz que sonaba como si viniera desde un pozo profundo, cavado en la tierra del tiempo mismo. Son las cadenas del juicio, las que me amarraron aquí cuando el mundo decidió que era más fácil llamarme monstruo que reconocer que yo era solo un reflejo de sus propias sombras no reconciliadas. Estas cadenas no se formaron de mi miedo, sino del miedo de otros, de su necesidad de tener algo a que culpar por la oscuridad que veían, pero no querían reconocer en sí mismos. La tristeza en su voz era tan densa que parecía tener peso físico, llenando la cámara como agua subiendo en un espacio cerrado. Mateo sintió algo cambiar dentro de sí, una comprensión emergiendo como el sol atravesando nubes de tormenta. Se dio cuenta de que no solo había venido al laberinto para enfrentar sus propios miedos, sino también para entender algo fundamental sobre la naturaleza del miedo mismo, que las cadenas que llevamos no siempre son de nuestra propia creación, que a veces son heredadas, transmitidas de generación en generación como heirlooms tóxicos, que nadie cuestiona porque siempre han estado ahí. Pensó
En todas las veces que había escuchado frases como los niños no hacen eso, o no deberías sentirte así, o tienes que ser fuerte. Y comprendió que estas eran cadenas siendo forjadas en tiempo real. Eslabones, añadiéndose a una prisión invisible, que la sociedad construye alrededor de cada individuo desde el momento del nacimiento. ¿Cómo se rompen esas cadenas?, preguntó Mateo, su voz ahora más firme, como si al formular la pregunta hubiera encontrado algún reservorio de fuerza que no sabía que poseía. El Minotauro lo miró con una intensidad que parecía capaz de ver a través del tiempo, viendo no solo quién era Mateo en este momento, sino quién había sido en vidas pasadas y quién sería en vidas futuras. Toda la cadena de existencia condensada en este único punto de encuentro entre niño y monstruo en el corazón de un laberinto, que existía tanto fuera como dentro del mundo normal. Se rompen, dijo el Minotauro lentamente, cada palabra medida y pesada, como si estuviera revelando un secreto que los dioses habían tratado de mantener escondido. Cuando alguien tiene el valor de ver al monstruo no como monstruo, sino como ser. Cuando alguien puede mirar directamente a lo que todos los demás temen y decir, anteveo, veo tu dolor, veo tu soledad, veo tu humanidad incluso bajo la máscara de la bestia. El juicio crea las cadenas más fuertes porque nos separa, crea distancia entre el yo y el otro. La compasión las disuelve porque reconoce que no hay verdadera separación, que el monstruo y el héroe son dos caras de la misma moneda. A las palabras cayeron sobre Mateo como lluvia sobre tierra seca, absorbidas inmediatamente por alguna parte de él que había estado esperando escuchar exactamente esta verdad. Extendió su mano nuevamente hacia las cadenas, pero esta vez no con miedo sino con intención, con el deseo de comprender no solo intelectualmente, sino con todo su ser. Tocó una de las cadenas oscuras y sintió una ola de dolor que no era suyo, pero que reconocía como conectado a él de alguna manera fundamental, el dolor de ser malinterpretado, de ser reducido a una sola característica o acción, de ser definido por el miedo de otros en lugar de por la verdad de la propia existencia. Las lágrimas volvieron, pero estas eran diferentes, no lágrimas de pena por sí mismo, sino lágrimas de reconocimiento, de ver el sufrimiento de otro ser, y sentir que ese sufrimiento resonaba con algo profundo en su propio corazón. Y mientras lloraba, mientras permitía que esas lágrimas fluyeran, sin tratar de detenerlas, o explicarlas o justificarlas, las cadenas oscuras comenzaron a brillar con una luz diferente, más cálida, como si al ser vistas completamente y lloradas completamente, estuvieran comenzando a transformarse de símbolos de prisión en símbolos de conexión. El Minotauro cerró sus ojos masivos, y cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos, un brillo que no había estado ahí antes, como estrellas emergiendo en un cielo que había estado nublado durante siglos. «Eres joven para entender estas cosas», dijo, su voz conteniendo una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. La mayoría viene al laberinto buscando gloria, buscando probar su valentía al derrotar al monstruo. Tú eres el primero en mucho tiempo que viene simplemente buscando comprender. Levantó una de sus manos encadenadas y tocó suavemente la frente de Mateo con un dedo que era del tamaño del brazo del niño. Y con ese toque, la cámara a su alrededor comenzó a disolverse como acuarela bajo lluvia. Mateo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, pero no cayó. En cambio comenzó a flotar en un espacio que no era exactamente espacio, rodeado por imágenes que emergían de la oscuridad, como recuerdos de una vida que no había vivido, pero que de alguna manera conocía íntimamente. Vio el nacimiento del Minotauro, no como el monstruo del mito, sino como un bebé híbrido, llorando por primera vez. Sus ojos abiertos con asombro y confusión, ante un mundo que inmediatamente lo rechazó por ser diferente. Vio a la madre del Minotauro, mirándolo con una mezcla de horror y amor desgarrador. Dos emociones luchando en su corazón mientras sostenía a esta criatura, que era su hijo, pero que también era la evidencia viviente de una maldición que nunca había pedido. Las imágenes cambiaron y aceleraron, mostrándole la infancia del Minotauro, años pasados escondido en las sombras, mientras crecía más fuerte y más grande, su inteligencia desarrollándose en el silencio forzado, porque nadie quería hablar con un monstruo, nadie quería enseñar a una bestia. Mateo vio cómo el Minotauro había aprendido a leer, observando a escondidas a los escribas, cómo había aprendido sobre filosofía y arte, escuchando conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Vio la terrible soledad de ser el único de su tipo, de no tener nadie con quien compartir su experiencia, de existir en un espacio liminal entre dos mundos, pero sin pertenecer completamente a ninguno. Vio la construcción del laberinto, diseñado por un genio,
pero construido con miedo. Cada piedra colocada con la intención de contener lo que no podía ser comprendido. Vio cómo el Minotauro había sido encerrado allí, no por lo que había hecho, sino por lo que representaba la prueba de que los humanos podían crear monstruos a través de su propia codicia y orgullo, la evidencia viviente de que la línea entre lo civilizado y lo salvaje era mucho más delgada de lo que preferían admitir. El laberinto se convirtió en prisión y hogar, en castigo y refugio, el único lugar en el mundo donde el Minotauro podía existir sin ser constantemente juzgado, aunque también fuera el lugar donde su soledad se intensificaba con cada año que pasaba. Las imágenes mostraron los jóvenes enviados al laberinto como tributo, y Mateo vio algo que el mito nunca mencionaba. El Minotauro no los cazaba con alegría, sino con desesperación. Cada encuentro una conversación que nunca podía tener, porque los jóvenes venían armados con espadas y prejuicios. Sus mentes ya decididas sobre lo que era el Minotauro. Antes de verlo realmente, vio intentos fallidos de comunicación, el Minotauro tratando de hablar solo para ser recibido con gritos de terror, tratando de extender una mano en paz, solo para ser respondido con violencia. Vio cómo cada rechazo añadía otra capa de dolor, como la criatura gradualmente aprendió a convertirse en lo que todos esperaban que fuera, porque si iba a ser llamado monstruo de todas formas, al menos podía reclamar el poder que venía con ese título. Mateo sintió su corazón quebrándose con cada imagen, comprendiendo por primera vez en su vida que los monstruos no nacen, sino que son creados, forjados en los fuegos del rechazo y el malentendido. Pensó en los niños en su escuela que eran llamados raros o diferentes, en cómo los otros niños se alejaban de ellos como si su diferencia fuera contagiosa, y vio el paralelismo con el Minotauro tan claramente que dolían. Cada acto de exclusión era una piedra en el laberinto, cada juicio era una cadena siendo forjada, cada momento de rechazo era una invitación a convertirse en exactamente lo que los demás temían. ¿Ves? Ahora, la voz del Minotauro resonó a través del espacio de visiones, viniendo de todas direcciones a la vez. El laberinto no es solo un lugar físico, es una metáfora de la forma en que la sociedad aísla lo que no entiende, de cómo construimos paredes alrededor de aquellos que nos confrontan con verdades incómodas sobre nosotros mismos. Y cada uno de nosotros, en nuestro interior, construye un laberinto similar, pasillos donde escondemos las partes de nosotros que tememos, que si otros las ven, nos rechazarán como fue rechazado. En las imágenes se desvanecieron, y Mateo se encontró nuevamente de pie en la cámara. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Podía ver las cadenas del Minotauro con nueva claridad, y comprendió que cada eslabón representaba no solo un acto de rechazo, sino también una verdad no reconocida, que los humanos tienen capacidad tanto para crear monstruos como para redimirlos, que cada uno de nosotros lleva dentro el potencial para la bestialidad y la divinidad, y que la diferencia entre los dos a menudo se reduce a cómo somos vistos y cómo elegimos vernos a nosotros mismos. Muéstrame tu laberinto, dijo el Minotauro, y aunque fue formulado como una petición, Mateo supo que era un desafío, una invitación a la misma vulnerabilidad que el Minotauro acababa de mostrarle. Sintió resistencia elevándose en su garganta, el instinto de protegerse a sí mismo, de mantener sus propias sombras escondidas donde nadie pudiera juzgarla. Pero luego recordó las lágrimas del Minotauro, la dignidad en su dolor, el coraje que se requiere para mostrar las heridas propias a otro ser, y supo que tenía que responder con la misma honestidad. Cerró sus ojos y buscó dentro de sí mismo, descendiendo a través de capas de conciencia, como si estuviera bajando por la escalera en espiral que lo había traído a esta cámara. Encontró su propio laberinto esperándolo, los pasillos construidos con mentiras blancas que se había dicho a sí mismo, con emociones no expresadas que se habían solidificado como paredes de piedra, con miedos que habían crecido hasta volverse tan grandes como montañas, porque nunca los había enfrentado directamente. Vio el corredor de la ira reprimida, donde cada vez que había tragado palabras que necesitaban ser dichas, había añadido otra piedra a las paredes. Vio la cámara de la tristeza no llorada, donde lágrimas no derramadas se habían acumulado como un lago subterráneo, profundo y frío y peligroso en su quietud. Abrió sus ojos y compartió lo que había visto, las palabras fluyendo de él en un torrente que no podía ser detenido, describiendo su laberinto interior con detalles que nunca había articulado, ni siquiera para sí mismo. Habló sobre cómo había construido un personaje para mostrar al mundo, una versión de Mateo que era siempre educado, siempre sonriente, siempre de acuerdo con lo que otros querían,
mientras que el Mateo real se escondía más y más profundo en el laberinto, tan alejado de la superficie que a veces ni siquiera él mismo podía encontrarse. Habló sobre la soledad, de tener que mantener tantos secretos, sobre quién realmente era, sobre lo que realmente sentía. El Minotauro escuchó sin interrumpir. Su presencia masiva de alguna manera, transmitiendo una atención tan completa, que Mateo sintió que cada palabra que decía era recibida y valorada, que su verdad importaba en este espacio sagrado, donde el monstruo y el niño se encontraban en igualdad de condiciones. Y mientras hablaba, sintió algo aflojándose en su pecho, como si al nombrar los pasillos de su laberinto interior, estuviera comenzando a desmontarlos, cada palabra de reconocimiento actuando como un martillo que golpeaba las paredes hasta que comenzaban a agrietarse y revelar luz al otro lado. Cuando Mateo finalmente terminó de hablar, su voz, ronca de tanto uso, y sus mejillas húmedas con lágrimas que había dejado de notar que estaba derramando. El silencio que llenó la cámara no era vacío, sino lleno, cargado con el peso de verdades compartidas y reconocimientos mutuos. El Minotauro se movió, las cadenas tintineando con un sonido que ahora parecía menos como prisión y más como música. Una melodía triste, pero también bella en su honestidad. La criatura extendió ambas manos encadenadas hacia Mateo, y cuando el niño tomó esas manos masivas en las suyas pequeñas, sintió un circuito cerrándose, una conexión formándose que era más profunda que palabras, o incluso que pensamiento consciente. «Bailemos», dijo el Minotauro, y antes de que Mateo pudiera preguntar qué quería decir, la cámara a su alrededor comenzó a cambiar nuevamente. El suelo de arena negra se volvió fluido, ondeando como agua bajo sus pies, pero manteniéndose sólido donde pisaba, creando patrones de ondas que irradiaban desde cada paso, con colores que cambiaban del negro al plateado al dorado. Las paredes comenzaron a emitir una luz que pulsaba con un ritmo que era casi, pero no exactamente como música. Un sonido que sentía más en sus huesos, que escuchaba con sus oídos. Algo primitivo y antiguo, que llamaba a moverse, a rendirse al impulso de dejar que el cuerpo expresara lo que las palabras no podían. El Minotauro comenzó a moverse, y para sorpresa de Mateo, no era torpe a pesar de su tamaño masivo. Se movía con una gracia que parecía imposible, cada paso deliberado y medido, sus cadenas convirtiéndose en parte de la danza en lugar de restricciones. El sonido metálico de los eslabones, creando una percusión que se entrelazaba con el pulso de luz de las paredes. Mateo encontró sus propios pies moviéndose en respuesta, sin pensamiento consciente, su cuerpo respondiendo a algo más profundo que la instrucción, algo instintivo que había sido enterrado bajo capas de civilización, pero que nunca había muerto completamente. Bailaron juntos en ese espacio imposible, el niño y el monstruo, moviéndose en patrones que contaban historias sin palabras. Mateo sintió su cuerpo, expresando emociones que nunca había sabido cómo nombrar. La rabia de haber sido malinterpretado fluyó a través de sus movimientos como fuego, sus brazos cortando el aire con una fuerza que nunca se había permitido mostrar. La tristeza de años de esconderse emergió en movimientos que se plegaban hacia adentro y luego explotaban hacia afuera, su columna curvándose y enderezándose como un árbol, doblándose bajo el viento de una tormenta emocional. La alegría de finalmente ser visto completamente, de no tener que mantener máscaras, lo elevó en saltos que parecían desafiar la gravedad. Su cuerpo liviano, como si hubiera dejado caer pesos invisibles que había estado cargando toda su vida. El Minotauro reflejaba cada movimiento con los suyos propios, una conversación de cuerpos donde cada gesto era una pregunta, y cada respuesta era otra pregunta más profunda. Cuando Mateo se movía con ira, el Minotauro respondía con movimientos que mostraban cómo la ira podía ser transformada en fuerza en lugar de violencia, como la pasión de la furia podía ser dirigida hacia la creación en lugar de la destrucción. Cuando Mateo se doblaba bajo el peso de la tristeza, el Minotauro le mostraba cómo esa tristeza podía ser honrada sin ahogarse en ella, cómo podía fluir a través del cuerpo como agua, en lugar de estancarse como un pantano venenoso. La danza se intensificó, moviéndose más rápido, los patrones volviéndose más complejos, mientras Mateo exploraba el rango completo de su experiencia emocional. Movimientos de alegría y desesperación, de esperanza y desilusión, de amor y miedo, todos entrelazándose en una secuencia que era tanto caótica como perfectamente ordenada, como si estuviera siguiendo una coreografía escrita en el código genético de su alma mucho antes de que naciera. El sudor corría por su rostro
mezclándose con las lágrimas que seguían fluyendo, y no podía decir dónde terminaba el esfuerzo físico y comenzaba la catarsis emocional, todo fundido en una experiencia unificada de liberación. El Minotauro aumentó la intensidad, sus movimientos desafiando a Mateo a ir más profundo, a acceder a partes de sí mismo que había mantenido tan enterradas que había olvidado que existían. Mateo respondió, permitiendo que su cuerpo hablara verdades que su voz nunca había podido articular, a la ira hacia sus padres, por no entenderlo, la frustración con sus maestros, por no verlo realmente, la rabia hacia sí mismo, por ser tan cobarde, por esconderse cuando una parte de él quería gritar su existencia al mundo. Y mientras sus movimientos expresaban estas verdades oscuras, sintió algo asombroso, no desaparecían, sino que se transformaban, la energía de las emociones negativas siendo alquimizada en algo diferente, algo que contenía poder sin destrucción. Las cadenas del Minotauro comenzaron a brillar más intensamente, y Mateo se dio cuenta de que con cada movimiento auténtico que hacía, con cada verdad que su cuerpo expresaba sin censura, las cadenas se volvían más translúcidas, como si estuvieran siendo deshechas, no por fuerza, sino por la pura honestidad de la expresión. Comprendió entonces una verdad fundamental: las cadenas que nos atan no son rotas por oponerse a ellas, sino por atravesarlas, por ser tan completamente auténticos que las mentiras que las sostienen en su lugar ya no pueden mantener su forma. La danza alcanzó un crescendo, Mateo y el Minotauro moviéndose en perfecta sincronización ahora, sus sombras en las paredes fusionándose y separándose, creando formas que eran mitad niño, mitad criatura, mostrando visualmente la verdad de que no había separación real entre el humano y el monstruo, solo diferentes expresiones de la misma fuerza de vida fundamental. El pulso de luz de las paredes se volvió tan intenso que Mateo tuvo que cerrar sus ojos, y en esa oscuridad autoimpuesta, sintió la presencia del Minotauro no fuera sino dentro de sí mismo, como si la danza los hubiera fundido en algún nivel profundo, donde las distinciones entre yo y otro dejaban de tener significado, y luego, en un momento que parecía tanto durar eternamente como ocurrir en un instante, la danza se detuvo. Mateo cayó de rodillas sobre la arena que ya no era negra, sino que brillaba con todos los colores del arco iris, su respiración viniendo en jadeos que sonaban como risa y llanto simultáneamente. El Minotauro se arrodilló frente a él, y Mateo vio que las cadenas, aunque aún presentes, ahora eran transparentes como cristal, ya no opacas y pesadas, sino ligeras y etéreas, transformadas por el acto de ser completamente presenciadas y aceptadas. Así es como comenzamos a liberarnos, dijo el Minotauro, su voz suave ahora, casi un susurro que de alguna manera llenaba toda la cámara, no luchando contra nuestras cadenas, sino danzando con ellas, no negando nuestras sombras, sino moviéndonos con tanta autenticidad que la luz y la oscuridad dentro de nosotros aprenden a bailar juntas en lugar de batallar por el dominio. Has dado un gran paso hoy, pequeño caminante. Has aprendido que el camino hacia la libertad no es eliminar las partes oscuras de nosotros mismos, sino integrarlas, darles voz y movimiento, permitirles existir sin dejarles controlar. Mateo levantó su vista hacia los ojos del Minotauro y vio algo reflejado allí que le quitó el aliento. Envió su propio rostro, pero transformado, brillando con una luz que venía de dentro, en lugar de ser reflejada desde fuera. Vio la fuerza que había descubierto en la danza, el coraje que había demostrado al permitirse sentir completamente, sin tratar de controlar o suprimir las emociones mientras emergía. Y en ese reconocimiento de sí mismo, en los ojos del monstruo, comprendió una verdad que cambiaría la forma en que se veía a sí mismo para siempre. No era débil por sentir intensamente, era poderoso, y su capacidad para sentir profundamente era un regalo, no una maldición que necesitaba ser escondida. El aire en la cámara había cambiado, volviéndose más ligero, y cargado con algo que Mateo solo podía describir como posibilidad, como si el espacio mismo estuviera conteniendo su aliento en anticipación de lo que vendría después. Las paredes pulsaban con una luz que ahora era cálida en lugar de aterradora, dorada en lugar de roja, y los patrones que creaba la luz en las superficies de piedra contaban historias de transformación. Orugas convirtiéndose en mariposas, semillas rompiéndose para dar lugar a brotes, fénix emergiendo de sus propias cenizas. Mateo se puso de pie lentamente, sus piernas temblando, no de miedo sino del esfuerzo de la danza y de la intensidad de las emociones que había procesado, sintiendo como si hubiera corrido una maratón que había durado tanto una hora
como toda su vida. El Minotauro también se levantó, y Mateo notó algo asombroso. A la criatura parecía más pequeña ahora, o quizás él había crecido durante la danza, no físicamente, sino en alguna dimensión interna que era más importante que la altura medida en centímetros. Las cadenas que rodeaban al Minotauro estaban tan translúcidas que la luz las atravesaba creando arcoíris que danzaban sobre el suelo como peces de colores nadando en aguas poco profundas. La bestia levantó sus manos encadenadas y miró las cadenas como si las estuviera viendo realmente por primera vez en siglos. Una expresión de asombro cruzando su rostro que era tan conmovedor en su inocencia que Mateo sintió nuevas lágrimas picando en sus ojos. «Ven», dijo el Minotauro, girándose y caminando hacia el fondo de la cámara, donde las sombras aún se acumulaban espesas como terciopelo líquido. «Hay algo más que debes ver, algo que está en el corazón mismo del laberinto, y que pocos han tenido el privilegio de presenciar». Su voz contenía una reverencia que hizo que Mateo se enderezara instintivamente, sintiendo que estaba siendo invitado a algo sagrado, un espacio que había sido mantenido secreto, no por malicia, sino por protección, guardado para aquellos raros individuos que tenían los ojos para ver y el corazón para comprender. Siguió al Minotauro hacia las sombras, y las sombras se abrieron ante ellos como cortinas siendo jaladas para revelar un pasaje que no había estado visible antes. El pasaje era estrecho, y las paredes brillaban con un material que parecía ser mitad piedra, mitad algo orgánico, venado con líneas que pulsaban como venas llevando sangre, o como raíces transportando nutrientes de la tierra hacia un árbol invisible. Mateo extendió su mano y tocó la pared, y sintió un latido bajo sus dedos, un pulso rítmico que era tanto el corazón del laberinto como su propia sangre bombeando a través de su sistema, y comprendió que el laberinto estaba vivo de una manera que no había entendido antes, que era un organismo consciente con su propia voluntad y propósito. El pasaje se ensanchó gradualmente hasta abrirse a una cámara que robó el aliento de Mateo con su belleza simple y absoluta. En el centro de la cámara había un árbol, pero no era como ningún árbol que hubiera visto antes. Sus raíces penetraban no solo en el suelo, sino también en las paredes y el techo, como si el árbol no estuviera creciendo en la cámara, sino que fuera la estructura sobre la cual la cámara misma había sido construida. El tronco era de un material que cambiaba entre corteza y piedra, orgánico e inorgánico simultáneamente, y su superficie estaba cubierta con inscripciones que brillaban con luz propia, símbolos que se movían y cambiaban como si fueran palabras vivas, buscando constantemente nuevas formas de expresar. Verdades que no podían ser contenidas en un solo idioma o forma. Las ramas del árbol se extendían en todas direcciones, algunas alcanzando hacia arriba, hacia una apertura en el techo, a través de la cual Mateo podía ver un cielo que parecía contener todas las estrellas que habían existido, y todas las que existirían, pasado y futuro colapsados en un presente eterno. Otras ramas se curvaban hacia abajo, y luego hacia arriba, nuevamente, creando arcos y espirales que desafiaban las leyes normales de la física, y de estas ramas colgaban frutos que brillaban con colores que Mateo no tenía nombres para describir, tonos que existían entre los colores que conocía, frecuencias de luz que su ojo no debería poder percibir, pero que de alguna manera veía claramente. «Este es el árbol del conocimiento interior», explicó el Minotauro, su voz llena de una ternura que contrastaba dramáticamente con su apariencia feroz. «Es la razón por la que el laberinto existe, la verdad que está en el corazón de todo el dolor y la confusión. El laberinto fue construido no para aprisionar, sino para proteger este árbol, para asegurar que solo aquellos que han hecho el viaje a través de sus propias sombras, aquellos que han enfrentado sus miedos y han bailado con sus demonios, puedan llegar aquí y recibir la sabiduría que el árbol ofrece». Mateo se acercó al árbol lentamente, sintiendo que cada paso era una pregunta y el árbol era la respuesta, o quizás que cada paso era una respuesta y el árbol era la pregunta, todo enredado de una manera que hacía que las distinciones entre preguntar y responder perdieran significado. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para tocar el tronco, extendió su mano con una reverencia que no sabía que poseía, y en el momento en que sus dedos hicieron contacto con la superficie que era mitad corteza, mitad piedra, su mente se inundó con imágenes y conocimientos que fluían hacia él como un río rompiendo una presa. Vio la historia completa del laberinto desplegándose ante él en capas de tiempo que se superponían. Vio su construcción por manos que temblaban con propósito sagrado, cada piedra colocada con intención, cada pasillo diseñado no aleatoriamente,
sino siguiendo patrones que reflejaban los caminos del alma humana en su viaje hacia la comprensión. Vio generaciones de buscadores entrando al laberinto, algunos con espadas y otros con preguntas, algunos encontrando muerte y otros encontrando transformación. Vio que el laberinto era un filtro, una prueba no de fuerza sino de carácter, diseñado para llevar a las personas cara a cara con exactamente lo que más necesitaban enfrentar en sí mismos. Y vio el propósito del Minotauro con una claridad que lo hizo jadear. La criatura no era un guardián en el sentido de impedir el paso, sino en el sentido de sostener el espacio, de ser el espejo perfecto que reflejaba de vuelta a cada buscador su propia sombra no reconciliada. El Minotauro era tanto maestro como estudiante, aprendiendo de cada encuentro, tanto como enseñaba, evolucionando con cada alma que entraba al laberinto y salía transformada o no salía en absoluto. Las cadenas no eran castigo sino recordatorio, símbolos de las ataduras que todos llevamos y que solo pueden ser disueltas a través del reconocimiento y la compasión. El árbol compartió con Mateo un secreto que hizo que todo lo demás cobrara sentido. El miedo que había sentido al entrar al laberinto, el terror de enfrentar al Minotauro, no era miedo al monstruo, sino miedo a verse a sí mismo completamente, a reconocer que dentro de él existían las mismas capacidades para la ferocidad y la ternura, para la destrucción y la creación, que veía en la criatura. El monstruo afuera siempre es un reflejo del monstruo interno que no hemos hecho las paces con, y enfrentar uno significa, inevitablemente, enfrentar al otro. Toma un fruto, dijo el Minotauro suavemente, señalando hacia una rama baja, donde colgaba un fruto que brillaba con un color entre dorado y verde esmeralda, pulsando con luz como si tuviera su propio corazón latiendo dentro de su piel translúcida. Cada fruto contiene una lección, un pedazo de sabiduría que tu alma necesita en este momento de tu viaje. El árbol sabe qué fruto es el correcto para ti. Solo debes extender tu mano y permitir que tu intuición te guíe. Mateo levantó su mano, sus dedos temblando ligeramente, y se sorprendió cuando en lugar de alcanzar el fruto que el Minotauro había señalado, su mano se movió independientemente hacia un fruto diferente, uno que colgaba más alto y brillaba con un color púrpura profundo, atravesado con vetas de luz plateada. El fruto era cálido al tacto, pulsando contra su palma como un corazón pequeño pero poderoso, y cuando lo arrancó de la rama, sintió una descarga de energía que corrió por su brazo y se extendió por todo su cuerpo como electricidad benigna que despertaba partes de sí mismo que habían estado dormidas. Ese es el fruto del coraje auténtico, dijo el Minotauro, con una nota de sorpresa y aprobación en su voz. Es uno de los frutos más difíciles de digerir, pero también uno de los más transformadores. Te mostrará la diferencia entre el coraje falso que viene de negar el miedo y el coraje verdadero que viene de abrazar el miedo completamente, de sentirlo en toda su intensidad y actuar de todas formas, no a pesar del miedo sino con el miedo como aliado. Mateo miró el fruto en su mano, su superficie brillante reflejando su rostro de vuelta hacia él pero distorsionado, mostrándole versiones de sí mismo que aún no existían, pero que podrían existir si tomaba las decisiones correctas. Vio un Mateo que hablaba su verdad, incluso cuando su voz temblaba. Un Mateo que defendía a otros cuando veía injusticia, incluso cuando hacerlo lo hacía impopular. Un Mateo que se permitía ser vulnerable porque comprendía que la vulnerabilidad no era debilidad sino la forma más valiente de fuerza. Llevó el fruto a sus labios y mordió, y el sabor era complejo más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado, un dulce y amargo simultáneamente, picante y suave, cada sabor representando una faceta diferente del coraje. Mientras tragaba, sintió el conocimiento del fruto desplegándose dentro de él, como una flor abriéndose en cámara lenta. Comprendió que el coraje no era una cualidad que algunas personas tenían y otras no, sino una elección que debía ser hecha una y otra vez, momento a momento, a menudo en las situaciones más pequeñas y mundanas. El coraje de admitir cuando estaba equivocado, el coraje de pedir ayuda cuando la necesitaba, el coraje de decir no cuando todos los demás decían sí, el coraje de sentir sus emociones completamente en lugar de anestesiarse contra ellas. Cada pequeño acto de coraje fortalecía el músculo de la autenticidad, haciendo que el siguiente acto de coraje fuera un poco más fácil. El fruto también le mostró la sombra del coraje a la imprudencia que se disfraza de valentía. El rechazo del miedo razonable que lleva a daño innecesario, la forma en que el orgullo puede transformar el coraje en temeridad. Vio que el coraje verdadero requería discernimiento, la sabiduría para saber cuándo actuar y cuándo retirarse,
cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El coraje sin sabiduría era solo otro tipo de cadena, atándolo a patrones de comportamiento reactivo en lugar de respuesta consciente. Mateo terminó el fruto, incluso la piel y la semilla, sintiendo que cada parte contenía lecciones que necesitaba absorber completamente. Cuando el último bocado fue tragado, sintió algo solidificándose en su centro, como si un pilar de luz hubiera sido instalado en su columna vertebral, algo que podría recurrir en momentos de duda o miedo. No era que el miedo hubiera desaparecido, sino que ahora tenía una relación diferente con él, viéndolo no como enemigo sino como información, una señal de que algo importante estaba en juego y que debía prestar atención. El Minotauro observó la transformación ocurriendo en Mateo, con ojos que brillaban con algo que podría haber sido orgullo parental. El árbol ha sido generoso contigo, dijo, su voz resonando con satisfacción profunda. El fruto del coraje auténtico solo se ofrece a aquellos que han demostrado disposición para enfrentar sus propias sombras sin huir. Has sido honrado hoy, pequeño caminante, y la sabiduría que has recibido te servirá por el resto de tu vida si eliges recordarla y aplicarla. Mateo sintió gratitud, llenando su pecho, tan intensa que casi dolía. Una gratitud no solo por el fruto y su sabiduría, sino por todo el viaje que lo había traído a este momento, el descubrimiento del laberinto, el encuentro con el Minotauro, la danza de sombras, y ahora este árbol sagrado que había compartido sus secretos con él. Comprendió que nada de esto había sido accidente, que había sido guiado aquí por fuerzas que operaban más allá de su comprensión consciente, que su alma había sabido que necesitaba este viaje, incluso cuando su mente había tratado de mantenerlo en el camino seguro y familiar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mateo, su voz pequeña en la vastedad de la cámara, pero también firme, sin el temblor de incertidumbre que hubiera tenido antes. El Minotauro sonrió, una expresión que transformó su rostro feroz en algo que era casi tierno, y Mateo vio en esa sonrisa la verdad de que los monstruos también anhelan conexión, también necesitan ser vistos en su totalidad, en lugar de ser reducidos a estereotipos de miedo. Ahora, dijo el Minotauro, su voz tomando un tono de finalidad, mezclado con algo que sonaba como melancolía. Debes encontrar tu camino de regreso al mundo de arriba, al mundo de luz del sol y conversaciones cotidianas y todas las pequeñas batallas que constituyen una vida humana. Pero no volverás como el mismo niño que entró al laberinto. Llevarás contigo todo lo que has aprendido aquí, y esa sabiduría cambiará la forma en que experimentas cada momento de tu existencia futura. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de Mateo, con una intensidad que sugería que las palabras que estaba a punto de decir eran cruciales. La pregunta verdadera no es qué pasa ahora, sino quién serás ahora que sabes lo que sabes. A Mateo sintió el peso de la pregunta asentarse sobre sus hombros, como un manto invisible, pero tangible. Una responsabilidad que era simultáneamente carga y privilegio. Comprendió que el conocimiento siempre trae responsabilidad, que una vez que ves verdades que antes estaban ocultas, no puedes desverlos, y debes elegir en cada momento subsiguiente si actuarás de acuerdo con esas verdades o las traicionarás. La ignorancia podía ser excusa, pero la conciencia demandaba acción, demandaba alineación entre lo que sabía y cómo vivía. No sé si soy lo suficientemente fuerte, admitió Mateo, las palabras emergiendo antes de que pudiera censurarlas. Una vulnerabilidad cruda que en otro tiempo lo hubiera avergonzado, pero que ahora simplemente era honestidad. El mundo de arriba es diferente. Allí tengo que ir a la escuela y seguir reglas que no siempre tienen sentido y actuar como si todo fuera normal, cuando ahora sé que hay tantos laberintos escondidos bajo la superficie de las cosas. ¿Cómo se supone que viva una vida ordinaria después de esto? El Minotauro se arrodilló hasta que sus ojos estaban al nivel de los de Mateo, y el niño pudo ver su propio reflejo en esas profundidades oscuras que contenían siglos de sabiduría ganada a través del sufrimiento. La vida ordinaria, dijo la criatura con una gentileza que contrastaba con su apariencia feroz, es donde el trabajo verdadero ocurre. Es fácil ser valiente en un laberinto mágico, donde las reglas son claras y los desafíos son obvios. Es mucho más difícil ser valiente en una sala de clases, donde ser diferente invita al ridículo, o en una mesa de comedor donde decir tu verdad podría causar conflicto. Los héroes verdaderos no son aquellos que matan dragones, sino aquellos que viven sus vidas con integridad en medio de circunstancias que, constantemente, los invitan a traicionarse a sí mismos. Las palabras resonaron en Mateo con la claridad de una campana, siendo golpeada, vibrando en frecuencias que su cuerpo entendía antes de que su mente
pudiera procesarlas completamente. Pensó en todos los momentos pequeños que constituían sus días. La decisión de levantar su mano en clase, incluso cuando no estaba seguro de la respuesta. La elección de sentarse con el niño solitario en el almuerzo en lugar de con el grupo popular. La valentía de decirle a sus padres cuando estaba triste, en lugar de pretender que todo estaba bien. Estos eran los campos de batalla verdaderos, y comprendió que había estado preparándose para ellos todo este tiempo sin saberlo. «Llevarás las marcas de este lugar contigo», continuó el Minotauro, extendiendo una de sus manos masivas y tocando suavemente el pecho de Mateo sobre su corazón. Donde sus dedos hicieron contacto, Mateo sintió una calidez que se extendió a través de su cuerpo entero, y cuando miró hacia abajo, vio que en su piel había aparecido un símbolo que brillaba con luz suave, una espiral que se enrollaba hacia adentro y hacia afuera simultáneamente, representando el viaje hacia el interior que debe ser hecho antes de que el viaje hacia afuera pueda tener verdadero significado. Esta marca te recordará quién eres cuando el mundo trate de convencerte de ser alguien más pequeño. Es invisible para todos, excepto para ti, pero cuando la necesites, la sentirás brillar. Mateo tocó el símbolo en su pecho y sintió su calor pulsando bajo sus dedos. Un recordatorio físico de todo lo que había experimentado y aprendido en las profundidades del laberinto. Sabía que el Minotauro tenía razón, que habría momentos en el futuro cuando dudaría de sí mismo, cuando la presión de conformarse se volvería casi insoportable. Y en esos momentos, podría tocar este símbolo y recordar la fuerza que había descubierto al bailar con sus sombras, el coraje que había probado en el fruto del árbol sagrado. «Hay una cosa más», dijo el Minotauro, poniéndose de pie y volviéndose hacia una pared de la cámara que Mateo no había notado antes, porque estaba completamente cubierta con enredaderas que brillaban con luz plateada. La criatura extendió sus manos encadenadas, y las enredaderas se retiraron como cortinas siendo abiertas, revelando un espejo que era tan alto como el techo, y tan ancho como 3 personas de pie, hombro con hombro. Pero no era un espejo ordinario. Su superficie ondeaba como agua vertical, y las imágenes que reflejaba cambiaban constantemente, mostrando no solo el presente sino también pasados posibles y futuros potenciales. «Este es el espejo de la verdad total», explicó el Minotauro, su voz tomando un tono ceremonial. «Muestra no solo cómo te ves externamente, sino quién eres en todas tus dimensiones, en tus miedos y tus fuerzas, tus sombras y tu luz, todas las versiones de ti que has sido y todas las que podrías llegar a ser. Antes de que salgas del laberinto, debes mirarte en este espejo y reconocer completamente lo que ves. Solo entonces estarás verdaderamente preparado para regresar al mundo con la sabiduría que has ganado aquí». Mateo se acercó al espejo con pasos cautelosos, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de un momento de revelación que podría ser tanto hermoso como aterrorizador. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para verse reflejado en la superficie ondulante, contuvo el aliento ante lo que vio. No era solo su propia imagen, sino capas y capas de imágenes superpuestas, cada una mostrando una faceta diferente de su ser. Vio al niño asustado que había sido, todavía presente pero ya no en control. Vio al guerrero que podría llegar a ser, fuerte no porque carecía de miedo, sino porque había aprendido a actuar a pesar de él. Vio al sanador que vivía en su corazón, capaz de ofrecer compasión, porque había recibido compasión en su momento de mayor vulnerabilidad, pero también vio las partes más oscuras de sí mismo, reflejadas con igual claridad a la capacidad para la crueldad cuando se sentía amenazado, la tendencia a retirarse hacia la autoprotección, en lugar de arriesgarse a la conexión, el juicio que lanzaba sobre otros como una forma de sentirse superior cuando en realidad se sentía inadecuado. El espejo no lo perdonaba, pero tampoco lo condenaba. Simplemente mostraba todo lo que era con una neutralidad completa, permitiéndole ver que era tanto capaz de gran bondad como de daño, y que cuál de estas potencialidades se manifestaría dependía de las elecciones que hiciera momento a momento. «¿Lo ves?», preguntó el Minotauro suavemente, su presencia masiva ahora sintiendo como soporte en lugar de amenaza. «Eres complejo, eres contradictorio, eres capaz de todo lo que es humano, tanto lo bello como lo terrible. Y eso está bien, eso es lo que significa ser verdaderamente humano. La tarea no es eliminar las partes oscuras, sino reconocerlas, entenderlas e integrarlas de manera que sirvan en lugar de destruir a Mateo». Asintió, lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras miraba su reflejo multifacético. Sentía como si todas las piezas fragmentadas de sí mismo que había mantenido separadas en compartimentos diferentes
estuvieran siendo reunidas, formando un todo cohesivo por primera vez en su vida. Era doloroso ver todo con tal claridad, sin las ilusiones reconfortantes que había mantenido sobre sí mismo, pero también era liberador de una manera que no podía articular completamente con palabras. El espejo comenzó a brillar más intensamente, y las imágenes que mostraba empezaron a fundirse, todas las versiones de Mateo colapsando en una sola imagen que contenía todo lo demás dentro de sí. Un niño de pie en un laberinto con ojos que habían visto demasiado para ser completamente inocentes, pero que aún brillaban con asombro ante la vastedad del misterio que era la existencia. Este era el verdadero An, no perfecto, pero completo, no sin miedo, pero valiente, no sin sombra, pero dispuesto a mirarla directamente. Estoy listo, dijo Mateo, y mientras las palabras dejaban sus labios, supo que eran verdad. Estaba listo para regresar al mundo de arriba, no como el niño que había entrado, sino como alguien nuevo, alguien que había hecho el viaje al centro de sí mismo y había regresado con tesoros que ningún ladrón podría robar porque estaban inscritos directamente en su alma. El Minotauro lo guió de regreso a través de la cámara del árbol sagrado, y Mateo se despidió del árbol, tocando su tronco una última vez, sintiendo el pulso de vida antigua fluyendo a través de la madera piedra, agradecido por la sabiduría que había compartido. Las enredaderas luminiscentes parecían inclinarse hacia él mientras pasaba, como si estuvieran bendiciéndolo o despidiéndose, y el aire estaba cargado con una sensación de ceremonia, como si el laberinto mismo estuviera reconociendo que un viaje significativo había sido completado. Regresaron a la gran cámara donde Mateo había encontrado por primera vez al Minotauro, y notó que las cadenas que habían rodeado a la criatura ahora yacían en el suelo, completamente translúcidas y emitiendo una luz que era suave como la luna en agua tranquila. Las cadenas se han transformado, observó Mateo, señalando hacia los eslabones brillantes que ya no parecían capaces de restringir nada. El Minotauro siguió su mirada y asintió lentamente, una expresión de maravilla cruzando su rostro como si él mismo estuviera sorprendido por esta transformación, a pesar de haber esperado algo así durante siglos. Tu viaje ha cambiado más que solo a ti, dijo la criatura, su voz conteniendo una emoción tan profunda que hacía que las palabras vibraran con poder. Cuando alguien hace el trabajo verdadero de enfrentar sus sombras y emerger con comprensión en lugar de juicio. Cuando alguien ve al monstruo y reconoce la humanidad compartida en lugar de solo el miedo. Las cadenas que atan a ambos comienzan a disolverse. Mateo comprendió entonces algo que hizo que su corazón se expandiera hasta que dolía con la vastedad de la verdad. Su liberación y la liberación del Minotauro estaban entrelazadas, que no podía haber verdadera libertad para uno sin libertad para el otro, porque todos estaban conectados en niveles que la mayoría de las personas nunca reconocían. Las cadenas que aprisionaban al monstruo eran las mismas cadenas que limitaban al niño, solo manifestándose de formas diferentes, y al hacer el trabajo de romper sus propias cadenas internas a través del reconocimiento y la compasión, había debilitado las cadenas externas que mantenían al Minotauro atado a su papel de guardián solitario. ¿Qué harás ahora?, preguntó Mateo, mirando al Minotauro con nueva preocupación, preguntándose si la criatura sabría cómo existir sin las cadenas que habían definido su realidad durante tanto tiempo. Era una pregunta que también estaba haciéndose a sí mismo, reconociendo el paralelismo. Ambos habían vivido con cadenas durante tanto tiempo que la libertad, cuando finalmente llegaba, era tanto emocionante como aterradora, porque significaba entrar en territorio desconocido sin las certezas falsas que las limitaciones proporcionaban. El Minotauro miró hacia la apertura en el techo de la cámara, donde el cielo estrellado brillaba con una intensidad que parecía imposible para cualquier cielo que existiera dentro de las leyes normales de la física. Yo también debo hacer un viaje, dijo lentamente, como si estuviera reconociendo esta verdad por primera vez mientras la hablaba. He sido guardián durante tanto tiempo que había olvidado que también soy buscador. El laberinto ya no me necesita de la misma manera, o quizás es más preciso decir que yo ya no necesito al laberinto de la misma manera. Hay otros trabajos que hacer, otros papeles que jugar en el gran drama de la existencia. Nge se arrodilló ante Mateo una última vez, y en ese gesto había tanto respeto mutuo como despedida. Llevas parte de mí contigo ahora, dijo, tocando nuevamente el símbolo en el pecho de Mateo, que brillaba con renovada intensidad ante el contacto, y yo llevo parte de ti. Somos hermanos en el viaje ahora, conectados a través de las dimensiones por el trabajo que hemos hecho juntos en este espacio sagrado. Cuando enfrentes desafíos en el mundo de arriba y sientas que tu coraje flaquea,
recuerda que no estás solo. Recuerda que hay un guardián que también es buscador, un monstruo que también es maestro, y que él cree en tu fuerza, incluso cuando tú dudes de ella. Mateo sintió lágrimas ardientes en sus ojos, pero estas eran lágrimas de gratitud y conexión en lugar de tristeza. Abrazó al Minotauro, sus brazos pequeños incapaces de rodear la vastedad del cuerpo de la criatura, pero el gesto completo en su intención, y sintió los brazos masivos del Minotauro, envolviéndolo con una gentileza que contradecía su capacidad obvia para la destrucción. En ese abrazo, sintió todo lo que no podía ser dicho con palabras, el reconocimiento de que ambos habían sido cambiados por este encuentro, que ambos eran más completos ahora que habían permitido que el otro los viera en su totalidad. Cuando finalmente se separaron, el Minotauro señaló hacia un pasillo que Mateo no había notado antes, uno que brillaba con luz dorada y parecía ascender en lugar de descender. «Ese es tu camino», dijo la criatura. «Te llevará de regreso al mundo que dejaste. Pero recuerda, el tiempo fluye diferente en el laberinto. Cuando emerjas, puede que descubras que solo han pasado momentos en el mundo de arriba, o puede que descubras que han pasado años. El laberinto da a cada viajero exactamente el tiempo que necesita». Ni más ni menos San Mateo asintió, comprendiendo que esta era otra lección sobre soltar el control, sobre confiar en que las fuerzas que lo habían traído aquí también se encargarían de su regreso. Comenzó a caminar hacia el pasillo dorado. Luego se detuvo y miró hacia atrás una última vez. El Minotauro estaba de pie en el centro de la cámara, las cadenas translúcidas a sus pies brillando como agua cristalizada, y en su rostro había una expresión de paz que Mateo supo que era rara y preciosa, ganada a través de siglos de sufrimiento, finalmente reconocido y liberado. «Gracias», dijo Mateo, la palabra inadecuada para todo lo que sentía, pero siendo todo lo que tenía. El Minotauro inclinó su cabeza masiva en reconocimiento, y luego Mateo se volvió y entró al pasillo dorado, sintiendo la luz, envolviéndolo como agua tibia, llevándolo hacia arriba a través de capas de realidad que se plegaban y desplegaban a su alrededor, como origami dimensional. El pasillo ascendía en una espiral que era al mismo tiempo imposiblemente empinada y perfectamente transitable, las paredes cantando con tonos armónicos que resonaban con la frecuencia de su propia alma transformada. Mientras subía, fragmentos de sus experiencias en el laberinto destellaban a través de su mente como relámpagos de comprensión. El momento en que había tocado las cadenas y sentido el peso de sus propias limitaciones autoimpuestas. La danza de sombras, donde había aprendido que las emociones no eran enemigas sino mensajeras. El fruto del árbol sagrado, impartiendo la sabiduría del coraje auténtico. El espejo mostrándole la totalidad de su ser, sin juicio. Cada memoria era una semilla plantada en el jardín de su conciencia, y supo que crecerían con el tiempo, sus raíces profundizando mientras maduraba, y su comprensión se expandía con la experiencia. El pasillo comenzó a llenarse con sonidos que reconoció como pertenecientes al mundo normal: el canto de pájaros, el susurro de viento a través de hojas, las voces distantes de personas viviendo sus vidas ordinarias sin saber sobre los laberintos que existían bajo sus pies, tanto literal como metafóricamente. La luz dorada se intensificó hasta que fue casi cegadora, y Mateo sintió que su cuerpo estaba siendo desmantelado y reconstruido a nivel molecular, cada célula siendo reescrita con el código de su ser transformado, asegurando que las lecciones del laberinto no fueran solo memorias mentales, sino verdades inscritas en su misma carne. Y entonces, con una sacudida que era tanto física como espiritual, emergió del laberinto. Mateo parpadeó bajo la luz del sol, que parecía demasiado brillante, después de la luminiscencia suave del laberinto, sus ojos necesitando un momento para ajustarse mientras el mundo normal lentamente tomaba forma a su alrededor. Estaba de pie en el bosque, detrás de su casa, exactamente donde había tropezado con la piedra inscrita que había abierto el portal al laberinto, pero todo se sentía diferente ahora, como si el mismo aire estuviera cargado con significado que no había notado antes. Los árboles no eran solo árboles, sino presencias vivientes, sus raíces entrelazadas bajo tierra en redes de comunicación que reflejaban las conexiones invisibles entre todos los seres. El cielo no era solo azul, sino un lienzo de posibilidades infinitas. Cada nube, una forma que cambiaba y evolucionaba como las identidades fluidas que todos llevaban. Miró hacia el lugar donde la piedra inscrita había estado, y ya no estaba visible, como si el portal al laberinto se hubiera cerrado detrás de él. O quizás nunca había estado allí de la manera que su mente racional
entendía la existencia física. Tocó el símbolo en su pecho bajo su camisa, sintiendo su calidez y sabiendo que todo lo que había experimentado era real en las formas que importaban. Aunque desafiara las explicaciones lógicas, la verdadera transformación había ocurrido dentro de él, y esa transformación era más sólida que cualquier evidencia física podría ser. Se preguntó cuánto tiempo había pasado en el mundo normal mientras estaba en el laberinto, y cuando sacó su teléfono del bolsillo, vio que solo habían pasado 20 minutos desde que había salido de su casa para caminar en el bosque. 20 minutos para un viaje que se había sentido como días, o quizás como una vida entera comprimida en un espacio que existía fuera del tiempo lineal. Sonrió ante el misterio de esto, comprendiendo que algunas cosas no necesitaban ser entendidas racionalmente para ser verdaderas y significativas. Comenzó a caminar de regreso hacia su casa, sus pasos más seguros que antes, como si la tierra misma estuviera respondiendo a la nueva confianza que irradiaba desde su centro. Con cada paso, practicaba estar presente en su cuerpo de una manera que nunca había logrado antes del laberinto, sintiendo como sus pies hacían contacto con el suelo, como sus pulmones se expandían con cada respiración, como su corazón latía con un ritmo que ahora reconocía como conectado al latido de todo lo que vivía. Esta es la práctica, pensó, en traer la conciencia del laberinto al mundo ordinario, recordar las lecciones incluso en medio de distracciones y demandas de la vida diaria. Cuando llegó al borde del bosque donde su vecindario comenzaba, vio a un grupo de niños de su escuela jugando en la calle. Normalmente, habría desviado su camino para evitarlos, especialmente porque uno de ellos era Carlos, quien con frecuencia se burlaba de él por ser callado y diferente. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Mateo. En lugar de sentir el miedo familiar comprimiéndose alrededor de su pecho, sintió la calidez del símbolo en su pecho, brillando más intensamente, recordándole quién era ahora alguien que había bailado con sus sombras y había emergido más fuerte, alguien que había mirado al monstruo y había visto humanidad. Caminó directamente hacia el grupo, su cabeza en alto, y cuando Carlos lo vio y comenzó a abrir su boca con algún comentario burlón preparado, Mateo lo miró directamente a los ojos con una calma que venía no de pretender que no tenía miedo, sino de reconocer el miedo y actuar de todas formas. «Hola, Carlos», dijo simplemente, su voz firme sin ser agresiva, presente sin ser confrontacional. Hubo algo en ese momento, en la forma en que Mateo sostuvo el contacto ocular sin desafío, pero también sin retirarse, que hizo que Carlos cerrara su boca sin decir nada, como si hubiera visto algo diferente en Mateo, que no sabía cómo catalogar. El momento pasó, y Mateo continuó caminando hacia su casa, pero sabía que algo significativo había ocurrido. Había elegido ser visto en lugar de esconderse, había elegido la autenticidad sobre la autoprotección, y el cielo no se había caído. De hecho, sintió una ligereza en su pecho, que sugería que cada pequeño acto de coraje, como este, debilitaba las cadenas que aún llevaba, haciéndolas más translúcidas, hasta que eventualmente desaparecerían por completo. Esta era la práctica diaria del trabajo del laberinto, encontrar los pequeños momentos donde podía elegir el coraje sobre el miedo, la verdad sobre la conformidad, la conexión sobre el aislamiento. Cuando entró a su casa, su madre estaba en la cocina preparando la cena, y cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que contenía alivio y amor en partes iguales. «¿Tuviste un buen paseo?», preguntó, y Mateo sintió una oleada de emoción al mirarla realmente, no solo viendo a su madre, sino viendo a un ser humano completo, con sus propios laberintos internos, sus propias batallas con cadenas que probablemente nunca había compartido con nadie. Quiso contarle todo sobre el laberinto, sobre el Minotauro, sobre las lecciones que había aprendido, pero las palabras se sentían inadecuadas para capturar la vastedad de la experiencia. En lugar de eso, caminó hacia ella y la abrazó con una intensidad que la sorprendió. Y en ese abrazo, trató de transmitir todo lo que no podía decir, aunque la amaba, que la veía, que comprendía que ella también estaba haciendo lo mejor que podía con sus propias heridas no sanadas. Su madre lo sostuvo más cerca, y Mateo sintió su cuerpo relajarse en el abrazo de una manera que sugería que ella también necesitaba esta conexión, que quizás ella también había estado esperando que él la viera completamente en lugar de solo en su papel de madre. «Algo ha cambiado en ti», dijo su madre suavemente, cuando finalmente se separaron, sus ojos buscando su rostro, con la intuición que las madres a veces poseen, capaces de ver transformaciones que otros podrían perderse. Mateo asintió, sin saber cómo explicar, pero también sin sentir la necesidad de hacerlo. Algunos cambios eran tan profundos que solo podían ser vividos, no explicados, y confiaba en que su madre vería la evidencia de su transformación
en las formas en que elegía vivir su vida, en los días, y semanas y años venideros. Esa noche, acostado en su cama con la luz de la luna filtrándose a través de su ventana, creando patrones en las paredes que le recordaban los pasillos del laberinto, Mateo reflexionó sobre todo lo que había experimentado, tocó el símbolo en su pecho y sintió su pulso sincronizándose con su latido, recordándole que el laberinto no era un lugar al que había ido y del que había regresado, sino una dimensión de existencia que ahora llevaba dentro de sí mismo. El trabajo del laberinto nunca terminaba realmente, solo cambiaba de forma, transformándose de un viaje épico en un lugar mágico a la práctica diaria de vivir con integridad en medio de un mundo que constantemente invitaba al compromiso y la traición del ser auténtico. Pensó en el Minotauro y se preguntó qué viaje estaba emprendiendo la criatura ahora que sus cadenas se habían transformado. Sintió una conexión con esa presencia masiva que trascendía la distancia física, una hermandad forjada en el fuego de la transformación mutua. Se prometió a sí mismo que honraría las lecciones que el Minotauro le había enseñado al vivir con coraje, al mirar sus propias sombras sin juzgarlas, al extender compasión hacia otros que estaban luchando con sus propios laberintos internos, especialmente aquellos que la sociedad etiquetaba como monstruos porque era más fácil que reconocer la humanidad compartida bajo las diferencias superficiales. Los días que siguieron trajeron oportunidades constantes para practicar lo que había aprendido. En la escuela, cuando vio a una niña siendo excluida por un grupo durante el almuerzo, sintió el impulso familiar de mirar hacia otro lado para no involucrarse, pero luego recordó cómo se había sentido el Minotauro en su soledad de siglos, y se levantó y fue a sentarse con la niña. La conversación fue incómoda al principio, ambos tropezando sobre palabras mientras navegaban el territorio desconocido de la conexión auténtica. Pero gradualmente se abrieron el uno al otro, compartiendo fragmentos de sus experiencias internas que revelaban las similitudes bajo las diferencias superficiales. En casa, cuando su padre llegó del trabajo de mal humor y comenzó a criticar todo, Mateo sintió la rabia familiar elevándose en su garganta. Pero en lugar de tragarla como siempre había hecho, o de estallar de manera que solo empeoraría las cosas, respiró profundo y tocó el símbolo en su pecho. Encontró un punto medio entre la represión y la expresión destructiva, diciendo, con voz calmada pero firme: papá, tus palabras me duelen cuando hablas así. Entiendo que estás estresado, pero necesito que sepas cómo me afecta. Su padre se detuvo, sorprendido, y aunque no se disculpó inmediatamente, Mateo vio algo en sus ojos que sugería que había sido escuchado, que su verdad había aterrizado de alguna manera. Cada uno de estos momentos era pequeño en sí mismo, pero Mateo comprendía que eran los ladrillos con los que se construía una vida auténtica. El trabajo del laberinto no era completado en un solo viaje heroico, sino en miles de elecciones diarias, de ver y ser visto, de hablar y ser escuchado, de conectar y permitir la conexión. Las cadenas que había reconocido en el laberinto no desaparecían de la noche a la mañana, pero cada acto de coraje las hacía un poco más translúcidas. Cada momento de autenticidad las debilitaba hasta que gradualmente, tan gradualmente que era casi imperceptible, excepto en retrospectiva, comenzaban a disolverse. Semanas después de su viaje al laberinto, Mateo estaba caminando nuevamente en el bosque, y esta vez fue por elección deliberada, en lugar de por azar. Se sentó en el lugar donde había encontrado la piedra inscrita, aunque ya no era visible, y cerró sus ojos. En la quietud, pudo sentir el laberinto todavía presente, no como un lugar físico, sino como una presencia, una frecuencia a la que ahora podía sintonizar cuando necesitaba recordar quién era debajo de todas las capas de condicionamiento social. Sintió la presencia del Minotauro también, distante pero conectada, y envió gratitud a través de esa conexión invisible, agradeciendo a la criatura por las lecciones que continuaban desplegándose en su vida. Abrió sus ojos y vio el mundo con la claridad que había ganado en el laberinto. Los árboles eran tanto individuales como parte de una red interconectada. El cielo contenía tanto luz como la promesa de tormenta, y él mismo era tanto vulnerable como fuerte, tanto asustado como valiente. Y todas estas contradicciones eran verdaderas simultáneamente. Esta era la sabiduría final del laberinto 12, que la vida no se trataba de resolver las contradicciones, sino de aprender a sostenerlas con gracia, a ser lo suficientemente espacioso internamente para contener multitudes, a reconocer que el monstruo y el héroe eran dos caras de la misma moneda y que ambos vivían dentro de cada corazón humano. Mateo se puso de pie
y comenzó a caminar de regreso a su casa, sabiendo que el viaje que había comenzado en el laberinto del tiempo infinito continuaría por el resto de su vida. Cada desafío que enfrentara sería una oportunidad para aplicar las lecciones que había aprendido. Cada miedo que surgiera sería una invitación a bailar con sus sombras nuevamente. Cada encuentro con otro ser humano sería una oportunidad para ver más allá de la superficie hacia la humanidad compleja y contradictoria que todos compartían. Las cadenas se romperían, se reformarían y se romperían nuevamente en ciclos que reflejaban el proceso eterno de crecimiento y transformación, que definía no solo su vida, sino toda existencia consciente. Y en algún lugar profundo bajo la tierra, o quizás en alguna dimensión que existía perpendicular a la realidad ordinaria, el Minotauro sonreía, sintiendo la resonancia de la vida valiente de Mateo a través de los hilos invisibles que conectaban a todos, los que habían hecho el viaje al centro de sí mismos y habían regresado transformados. Las cadenas del guardián continuaban volviéndose más translúcidas con cada acto de coraje que Mateo realizaba, con cada momento en que elegía la autenticidad sobre el miedo, probando la verdad de que la liberación de uno estaba entrelazada con la liberación de todos, que el trabajo de sanar las heridas propias era simultáneamente el trabajo de sanar el mundo entero, un corazón valiente a la vez. La historia de Mateo y el Minotauro nos recuerda que los verdaderos monstruos que enfrentamos no están afuera sino dentro, escondidos en los laberintos que construimos alrededor de nuestros miedos y vergüenzas. Cuando tenemos el coraje de entrar en esos laberintos internos, de mirar directamente a lo que hemos estado evitando, descubrimos que lo que temíamos como monstruoso es realmente una parte de nosotros pidiendo ser reconocida y amada. El viaje de Mateo nos enseña que el coraje verdadero no es la ausencia de miedo, sino la disposición de sentir el miedo completamente y actuar con autenticidad de todas formas. Nos muestra que las cadenas que nos atan son a menudo creadas por nosotros mismos, a través de juicios y represiones, y que la libertad viene no de luchar contra esas cadenas, sino de verlas claramente y elegir vivir de manera que las haga obsoletas. En la vida real, cada día nos presenta nuestro propio laberinto, con sus propios desafíos. Y la pregunta no es si enfrentaremos miedos, sino si lo haremos con la valentía de ser completamente nosotros mismos. Me encantaría conocer tu experiencia y cómo te conectaste con esta aventura mágica. ¿Hubo algún momento de la historia que resonó especialmente contigo? ¿Reconociste algún laberinto en tu propia vida mientras escuchabas el viaje de Mateo? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque cada historia de transformación que compartimos inspira a otros a emprender sus propios viajes hacia el centro de sí mismos. Tu voz importa, y me encantaría escuchar cómo esta historia tocó tu corazón.